¿Cómo están, jóvenes? Sean bienvenidos a este canal y en esta oportunidad les traemos la resolución de la segunda práctica calificada del CPR1 en este ciclo 2025-1. Y recordemos que siempre en las prácticas calificadas vienen ejercicios parecidos del material de estudio. Por eso es importante que resuelvan su material de estudio. Empezamos con la preguntita de caída libre, ¿sí? Nos dicen: se lanza verticalmente hacia arriba una partícula desde las inmediaciones de la superficie terrestre, realizando un movimiento de caída libre. Indique la velocidad o falsedad de las siguientes proposiciones. En el punto más alto, que sería el punto B, la aceleración de la partícula es cero. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya desde que nos dicen que es un movimiento de caída libre, es un movimiento con aceleración constante. Eso significa que la aceleración es la misma en todos los puntos del movimiento, al inicio, al final, en el intermedio, en todos los puntos se tiene la misma aceleración. Lo que podrías decir que en el punto más alto es cero es la velocidad en todo caso, ¿no? De A hacia B desacelera la partícula hasta que su velocidad es cero, y a partir de B en la caída hacia C acelera la partícula, ¿no? Pero en todo momento su aceleración es constante, y lo que sería cero en todo caso en el punto B, en el punto máximo, sería su velocidad, ¿no? Por eso sería falso, ¿no? Segunda sentencia: el tiempo de subida es mayor que el tiempo de bajada, siendo la subida AB, siendo la bajada BC. Y el tiempo en que se mora entre dos niveles, ¿no? Entre mismos dos niveles es el mismo tanto en la subida como en la bajada. De A hacia B se demora lo mismo que en la bajada de B hacia C, porque ahí serían al mismo nivel horizontal, ¿no? Entre mismos niveles horizontales, el tiempo de subida y el tiempo de bajada debe ser el mismo. Por eso esa sentencia también es falsa. Última: considerando el sistema coordenado mostrado, que es este de acá, el eje Y, ¿sí? Dice: durante la subida la aceleración de gravedad se considera negativa y en la bajada se considera positiva. Y nuevamente esta idea de que si es un movimiento de caída libre, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es un movimiento donde la aceleración en todo momento es constante, ¿no? Y es aceleración de gravedad, depende, ¿no? 10 o 9,8 según el dato, lo redondea. 10 metros segundo cuadrado menos j, y siempre es así durante todo el movimiento, todo. Solo que a veces consideran o algo cuando están recién aprendiendo que en la subida, como es desacelerado, lo toman como si fuera aceleración negativa, y la bajada, como es acelerado, lo toman como si la aceleración fuera positiva, pero no, o sea, hay que verlo como lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración es constante y siempre es 10 metros segundo cuadrado menos j, siempre es un vector. Acuérdate que estas son cantidades físicas vectoriales y siempre es menos j, siempre es hacia abajo en todo momento. Por eso esta sentencia también sería falsa, ¿sí? Las tres serían falsas. Vamos con el siguiente ejercicio. Caída libre, pasamos a movimiento parabólico, ¿sí? Movimiento bidimensional con aceleración constante. Tenemos una partícula que se mueve en el plano XY, esta es la aceleración que presenta, constante, parte de la posición inicial 4j con una velocidad inicial 8i menos 1j. Determine la posición en el tiempo 8. Entonces ahí estamos, tenemos los datos, ¿no? Tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración de la partícula y nos piden la posición en el tiempo 8. Entonces usamos la ecuación de posición asociada a este movimiento con aceleración constante, ¿no? La posición en cualquier momento, posición inicial, velocidad inicial, tiempo, mitad de aceleración, tiempo cuadrado, y reemplazamos todos los datos. Posición inicial 4j, velocidad inicial 8i menos 1j, tiempo 8, mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado que es 8. Y hacemos la operación y se terminó, ¿no? Acá es igualito, 64 menos 8, 2 y 2, 1, 8 al cuadrado, 64. Acá se cancela el 64 y me queda 4j menos 8j menos 4j de posición en el tiempo 8, ¿sí? Y así ese ejercicio de movimiento parabólico, ¿está bien? Movimiento bidimensional con aceleración constante, es el movimiento parabólico, ¿sí? Ya está. Vamos al siguiente ejercicio, sería ahora de movimiento de proyectil, el caso particular, ¿no?, de este movimiento parabólico en las inmediaciones de la superficie terrestre, donde la aceleración es justamente la aceleración de la gravedad. Nos dice que se lanza, ¿no?,
una pelota imprimiéndole una rapidez, una velocidad de 25 metros por segundo, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Calcule el alcance horizontal de la pelota. Se refiere, ¿no? Esta pelota se lanza a este nivel, hace el movimiento y llega al mismo nivel. Entonces, ¿cuál es el recorrido horizontal? Dice, que ha tenido. ¿Sí? Entonces, para eso lo divides, ¿no? Usualmente, ¿no? Eje X, eje Y. En el eje Y es un MRV, ¿no? Las componentes del movimiento en el eje Y se comporta como un MRV y las componentes en el eje X como si fuera un MRV, ¿no? Entonces, acá lo que yo hago es calcular el tiempo que se demora en la subida, porque en la subida algo particular sucede con la componente vertical, que se hace cero, ¿no? Entonces, este 25 metros por segundo, divídelo, descomponlo, ¿no? Componente en X y componente en Y, con el angulito 53, te puedes ayudar. Este 25 sería 5K, ¿no? El 25 sería 5K, así que el K vale 5. Esto de acá sería 3K, la componente horizontal, así que sería 15. Y la otra componente sería 4K, así que sería 20, ¿no? 15 y 20. Y cuando llega a la parte más alta, la componente vertical llega a ser 0. Usamos eso para calcular el tiempo que se demora en llegar a la parte más alta. La componente final es 0, la inicial es 20, gravedad 10 tiempo, ¿no? La ecuación de velocidad, y nos sale que el tiempo es 2 segundos para la subida. Para la subida. Y si para subir se demora 2, espero que se entienda que para bajar se demora otros 2 segundos, siendo el tiempo de vuelo 4 segundos. Y ya te vas al eje X para analizar el recorrido horizontal, ¿no? En el horizontal es un MRU, así que el desplazamiento, velocidad por tiempo, la velocidad sería 15, ¿no? La componente de la velocidad en el eje horizontal 15, y el tiempo que dura el movimiento, el tiempo de vuelo fueron 4 segundos, ¿no? 15 y 4, 60 metros de recorrido horizontal. Problemita de movimiento de proyectil, ¿sí? Entonces ya hemos hecho de caída libre, parabólico, proyectil. Ahora vamos con el otro movimiento bidimensional, el movimiento circular. ¿Sí? Vamos con el movimiento circular. Y en este caso recalcamos el hecho de que vienen preguntas parecidas al material de estudio. Por ejemplo, este ejercicio es parecido al ejercicio 84 del material de estudio del presente ciclo. ¿Sí? El problema 84 es parecido. Te daban la ecuación y te pedían hacer un verdadero o falso de varias sentencias. Entonces es parecido. Si hiciste este ejercicio, más probable que también hayas hecho este ejercicio de acá. Es muy parecido, muy parecido. ¿Sí? Entonces, para una partícula en movimiento circular se tiene la posición angular con esta expresión. ¿Sí? Identifica el verdadero o falso de las siguientes sentencias. ¿Sí? En el tiempo 1, su posición angular es 13 pi novenos. La rapidez angular en el tiempo 0 es pi tercios. Y si el radio es 1, calcule la magnitud de la aceleración tangencial. ¿Será esta o no? Ya hacemos el cálculo. Entonces, de la ecuación reconocemos los parámetros. Esta es la ecuación en general, ¿no? De la posición angular. Posición inicial, velocidad inicial, tiempo, mitad de aceleración, tiempo cuadrado. Y acá tenemos la expresión que nos están dando. De ella puedes reconocer algunos términos, ¿no? Por ejemplo, el pi novenos vendría a ser justamente la posición inicial. El pi tercios sería, ¿no? La velocidad inicial. Y alfa medios sería pi. Si alfa medios es pi, es porque alfa vale 2pi. Y con eso ya vamos respondiendo a las sentencias. Nos piden, ¿no? En el tiempo 1, su posición angular será 13 pi novenos. Entonces es agarrar, es tomar la ecuación de posición y reemplazar el tiempo 1, ¿no? Y si reemplazamos el tiempo 1, lo operamos, pi tercios más pi medios, ¿no? Reemplazando tiempo 1, esto efectivamente te sale 13 pi novenos radianes, así que esa sentencia es verdadera, ¿no? Usando la ecuación de posición angular. Rapidez angular en el tiempo 0, la rapidez inicial es pi tercios, y sí, eso ya lo habíamos reconocido al inicio, ¿no? De la comparación. Sí hemos reconocido que pi tercios es justamente la rapidez inicial, así que es verdura, ¿sí? Tercera sentencia, si el radio vale 1 metro, la aceleración tangencial, la magnitud. La aceleración tangencial como magnitud se calcula como la magnitud de la aceleración angular por el radio, ¿no? El alfa ya lo reconocimos, es 2pi, y el radio por dato es 1 metro.
Así que esa magnitud de aceleración tangencial, 2pi metros por segundo cuadrado, y esa sentencia sería falsa. Por lo tanto, verdura, verdura, falsedad, falsedad, ¿sí? Movimiento circular. Y fíjate, vino parecido a una pregunta del material. ¿Y adivina qué? La siguiente pregunta también es parecida, por decirlo así, casi idéntica a una pregunta del material. Mira, no te miento. Este ejercicio vino, y fíjate, este es parecido, o igual incluso por decir que el ejercicio 87 del material de esto. Es idéntico, mira. Los mismos datos, la misma gráfica. Lo único que ha cambiado es el valor del dato nada más. Pero son el mismo juego de datos, el mismo conjunto de datos, la misma gráfica y la misma pregunta. Lo único que cambió es el dato. Así que si hiciste el 87, has tenido que hacer también este ejercicio. ¿Sí? Nos dice, en este ejercicio, se tiene una partícula que desarrolla un movimiento circular en un plano con una velocidad angular constante, así que es un MCU, 2 radianes por segundo menos k, lo que indica que es un movimiento horario, ¿no? Es un movimiento horario. El radio vale 5 metros. Nos piden la aceleración centrípeta, ¿no? La aceleración centrípeta, ¿sí? Ya está. Entonces, esta es la partícula. La aceleración centrípeta para un MCU o aceleración en sí nada más es una que apunta hacia el centro, ¿sí? La aceleración no tiene componente tangente porque no hay aceleración tangencial, no hay alfa, no hay aceleración angular, ¿sí? Si no hay aceleración angular es un MCU, ¿sí? No hay aceleración angular, solamente la aceleración apunta hacia el centro, nada más. Es en el caso de un MCU. ¿Y cómo se calcula esa aceleración centrípeta entonces? La aceleración centrípeta se calcula en función justamente a la rapidez, ¿no? De la magnitud de la aceleración centrípeta, rapidez cuadrado angular por el radio. Esa rapidez es 2, el radio 5, así que la magnitud de la aceleración es 20 metros segundo cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta es la magnitud, pero nos piden la aceleración en sí, o sea, el vector, con todo y orientación. Entonces, para la orientación lo representamos con los componentes cartesianas usando vectores unitarios I, J, ¿no? Descompones a la aceleración centrípeta que ya sé que vale 20, ya sabemos que vale 20 y sabemos que apunta hacia el centro, ¿sí? Porque es un MCU. Entonces descompones, usas el angulito 53 y ya, si el vale 20, hace la descomposición, sería 12 y 16, ¿no? 3K, 4K y 5K, ¿no? El 20 5K, 3K, 4K. Y por lo tanto la aceleración centrípeta expresada en componentes cartesianas unitarios IJ sería menos 12i más 16J metros segundo cuadrado, ¿no? Menos 12i más 16J. Y ya está. Así resolvemos este ejercicio de MCU, ¿sí? Y también vino una, dos. Sí, esas fueron las dos preguntitas de movimiento circular. Mira, es la segunda pregunta parecida a un ejercicio del material. ¿Sí? Ahora vamos con leyes de Newton. ¿Sí? ¿Sí? Leyes de Newton y equilibrio. Vamos a leyes de Newton con equilibrio. Leyes de Newton. Y adivina qué, amigo, adivina qué. Mira, mira, mira. Ejercicio 91 de tu material de estudio del CEPREUNI. Mira, ¿es igual o no es igual? Es idéntica la pregunta. La única que ha cambiado es la primera sentencia. Es la única que ha cambiado. La única. Además son igualitas. 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 Resolvemos el ejercicio. ¿Verdadero o falso respecto a estas sentencias acerca de las leyes de Newton? A ver. La fuerza es una cantidad física escalar. Y no, pues no, la fuerza es una cantidad física vectorial, tiene magnitud, tiene orientación, lo representamos como un vector, es una cantidad física vectorial, falso. Para que un cuerpo mantenga velocidad constante, es necesario que actúe una fuerza constante sobre él. Entonces, para que un cuerpo mantenga la velocidad constante es mru, y el mru y el reposo es lo que llamamos el movimiento natural, el estado natural del objeto, ¿sí? Naturalmente, ¿en qué estado está un objeto? Reposo y MRU. Y son estados en los cuales no hay fuerzas involucradas, ¿no? La primera ley nos establece eso, ¿no? De que un cuerpo mantiene este tipo de movimiento en ausencia de fuerzas. O lo que es su equivalente, ¿no? Por principio de superposición, que las fuerzas que actúan sumen cero, ¿no? Se anulan entre sí.
Entonces, para que un cuerpo mantenga ese estado, no es necesario una fuerza. ¿Está bien? No es necesario. ¿Sí? Por lo tanto, sería falso. Primera ley de Newton. ¿Sí? Tercera sentencia. La fuerza es la responsable del cambio de estado natural del movimiento. Y así es, esa es la característica de la fuerza. ¿No? La fuerza es una cantidad física vectorial que nos representa la interacción entre los objetos, ¿sí? Y que tiene la capacidad de cambiar el movimiento del objeto. Esa es la característica de la fuerza. Si quieres cambiar el movimiento, tiene que haber una fuerza involucrada, ¿sí? Así que este sería verdadero, ¿sí? Verdadero. Falso, falso, verdura, ¿sí? Ya está. Y nos vamos con la última pregunta de DCL, ¿sí? Última preguntita de DCL. Sergio desciende por la rampa con velocidad constante, y esto es clave, velocidad constante. Indique cuál de los siguientes diagramas representa mejor su DCL. Pues aquí hay que tener cuidado, con tranquilidad, pensar las cosas. Entonces, primero fíjate, uno, velocidad constante significa equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio? Que si hay fuerzas sobre este objeto, esas fuerzas deben sumar cero, deben anularse entre sí. 2. Al hacer el DCL debes fijarte en con cuántas interacciones está realizando el objeto, con cuántos cuerpos está interactuando. Y en este caso, la persona está interactuando con dos objetos. Uno, con la superficie inclinada y dos, con el planeta Tierra. Son las dos únicas interacciones que sufre esta persona. Por lo tanto, deben haber solamente dos fuerzas expresadas en el DCL. Solamente dos. Y como son dos fuerzas que están en este DCL y sabemos que el cuerpo está en equilibrio, esas fuerzas tienen que anularse entre sí, porque está moviéndose con velocidad constante. Y solamente son dos. Esas fuerzas deben sumar cero. Y como son dos fuerzas, esas fuerzas deben ser opuestas y de igual valor. Dibujamos las fuercitas. ¿Sí? Entonces tenemos esa persona DCL. El peso, sí, no hay dudas. ¿Cómo se dibuja el peso? Eso siempre es así. Si siempre se dibuja vertical hacia abajo, siempre. Eso no cambia. Así que, ¿cómo debe ser la otra fuerza? Porque solamente hay otra. ¿Cómo debe ser esta otra fuerza? Para que la suma de fuerzas sea cero, porque sabemos que baja con velocidad constante, lo que se reconoce como equilibrio. Las fuerzas deben sumar cero. Si tenemos ya una fuerza hacia abajo, la otra fuerza debe ser entonces vertical hacia arriba. No hay otra. Y ese sería el DCL de la partícula. Así que marcamos, y acá sería la clave, la C. ¿Está bien? ¿Sí? Van a tener cuidado que, por ejemplo, por ahí tengan tentación de marcar algo como la A, por ejemplo, porque como dicen, ah, ya, profe, pero acá hay una fuerza normal y la fuerza normal es perpendicular. Tengan cuidado. Acuérdate que por cada interacción representamos una fuerza. Y acá, entre la persona y la superficie, hay una fuerza que le llamamos fuerza de contacto. Ya luego, al querer estudiar esta fuerza de contacto, la descompones en normal y en fricción. ¿Sí? Pero siempre por cada interacción, una fuerza. ¿Está bien? Y así resolvimos esta práctica calificada número del CPR1 en este ciclo 2025-1. ¿Sí? Si te gustó el video, recuerda de suscribir y estar atento a las novedades que se van subiendo. ¿Sí? Gracias.